Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a Tierra Adentro. Mi nombre es Oscar Díaz y déjenme, para empezar, explicarles el porqué de este programa. En las últimas semanas me he reunido con empresarios, ejecutivos y todos me preguntan lo mismo. Oscar, ¿estás loco? ¿Por qué crear un programa como este de las industrias extractivas con rostro social en medio de esta crisis, de este despelote, de este desmadre? Voy a tratar de responderlo, pero muy brevemente. Muchos de ustedes, al igual que yo, posiblemente somos sobrevivientes en nuestro querido Perú. ¿Por qué? Porque somos resilientes. Hemos sobrevivido a la dictadura de Velasco Alvarado, al primer gobierno hiperinflacionario de Alan García, a la incendia terrorista de Sendero Luminoso y el MRTA y finalmente a la dictadura corrupta de Fujimori y Montesinos. Por lo tanto, creo yo que un Pedro Castillo no debería darnos tanto miedo, sinceramente. En todo caso, si usted es de las personas que puede vender su empresa, su casa, irse a Miami a vivir, pues bien por usted. Pero si ustedes, los que me están viendo en este momento, son las personas que tienen que seguir haciendo empresa o quieren seguir haciendo empresa en el Perú, dar trabajo y trabajar, solo tienen una opción: seguir adelante. Además, en lo personal, yo estoy convencido de que el Perú ha sido, es y será más grande que sus problemas y sus políticos. ¿Cómo salvar al Ministerio de Energía y Minas? ¿Y por qué la pregunta? Miren estas dos láminas para explicarlo. La primera, si me ayuda, señor director, con la primera lámina. Miren ustedes cómo están pasando de rápido los ministros de Energía y Minas en el cargo. En esa primera lámina ven que si contamos desde el año 2000 hasta hoy, en 22 años, hemos tenido 25 ministros de Energía y Minas. Por lo tanto, estos ministros han durado menos de un año en el cargo, en un sector donde los proyectos todos son a largo plazo. En este gobierno, los ministros de Energía y Minas duran menos que lo que dura una práctica de un estudiante recién egresado de la universidad. Bueno, así estamos. Y vamos a conversar por ello con tres exministros de Energía y Minas. Vamos a conversar con Eleodoro Mayorga, con Gonzalo Tamayo y con Miguel Inchaustegui. Yo creo que los países tienen que tener una continuidad en un sector como este. O sea, tenemos una serie de recursos naturales. El gas, hemos visto en estos últimos días lo importante que es para Europa. Y nosotros tenemos gas de muy bajo costo. Entonces, ¿cómo vamos a seguir discutiendo, cambiando de óptica, cuando necesariamente una matriz energética peruana va a necesitar gas? Si miramos del lado de la minería, hay una enorme cartera de proyectos que esperan ejecución, que van a generar divisas, empleo, infraestructuras. Yo creo que seguir en este juego de inestabilidad, de poca meritocracia, sin considerar el valor de las gentes, estamos equivocados. Esta es una oportunidad, una ventana de oportunidad, y que no debemos desperdiciarla. Si ha habido un crecimiento importante, ha sido gracias a los precios de los minerales y a la entrada de nuevas operaciones que han habido mineras el año pasado. Pero podríamos estar mucho mejor si es que estuviéramos más enfocados en generar una actividad más enfocada al desarrollo, más enfocada a la sostenibilidad. Y yo creo que entiendo que cuando entra un nuevo gobierno a manejar el gobierno, el país a veces cree que le van a dar alguna oportunidad porque es nuevo, que las comunidades van a esperar a ver cuál es el objetivo, cuál es el norte que tiene el gobierno, pero eso no ha pasado. Y ya pasaron 8 meses y yo creo que lo que deberíamos hacer es enfocarnos en generar consensos. Ha habido, yo diría, una volatilidad de cabezas del ministerio. En el periodo que me tocó, el 2016 al 2021, incluido a Miguel, hemos sido 10 ministros. En lo que va de este gobierno, creo que llevamos 4. Entonces, así es. Y lo que eso hace para el sector privado es generar una duda sobre la contraparte, porque no solamente es el ministerio o el ministro, o los ministros pasan, pero digamos, a veces sucede porque hay cambios de viceministros, cambios de directores generales y hay deseos fundacionales que quieren cambiar toda la estructura del ministerio. Y eso para el sector privado le genera la ausencia de una contraparte
y dudas sobre las políticas en industrias que tienen mucho tiempo de maduración hasta que se convierten en proyectos. Usted tiene un auto, usted tiene un taxi, usted tiene un microbús, un bus, lo que sea, necesita combustible. Usted forma parte de esos 250.000 barriles diarios que tiene que comprar el Perú o que tiene que contar el Perú para que la industria y el país camine. Ahora, ¿cómo estamos en la oferta interna? Gracias a los líquidos de Camisea tenemos 50.000 barriles diarios y a la producción petrolera 40.000, más o menos. Y que esos 40.000, además la mitad son de una empresa que hay que aplaudir, que se llama Petrotal, es una empresa peruana que con mucho esfuerzo en la selva está produciendo casi la mitad de lo que el Perú entero produce en crudo. Y pasemos a la siguiente lámina, porque ahí lo que vemos es el déficit. Es decir, como nosotros necesitamos 250.000 y solo cubrimos con estos 90.000, tenemos 160.000 de déficit. ¿Qué significa eso, amigos de Tierra Adentro? Que el Perú tiene que gastar cada año alrededor de 5.000 millones de dólares, que significa más de 20.000 millones de soles todos los años. Y esto es en alza porque se agrava. Hasta hace una semana el petróleo estaba en $100, ya está en más de 110 y todos los expertos hablan de que llegará a 150 o 180. O sea, sin aumentar un auto más al Perú, vamos a volar y eso cuesta. Este año, de todas maneras, la inflación tendría que elevarse en países como el nuestro. En Estados Unidos, que tuvimos una inflación del 7% el último mes, la más alta en 42 años, ya estamos esperando una inflación del 10% en la segunda mitad del año. La presión inflacionaria en el Perú va a subir, el crecimiento se va a acelerar, la presión por el gasto fiscal va a incrementarse. La buena noticia en el Perú es que las reservas internacionales netas están por encima de cuando inició su mandato el presidente Castillo. De ahí que el tipo de cambio sol-dólar haya bajado. Tenemos los recursos, necesitamos liderazgo político urgente para tomar ventaja de las circunstancias, organizar el gasto adecuado y seguir manteniendo lo que mencionabas inicialmente en el programa a nivel de tasas de crecimiento que pueden seguir siendo el récord en América Latina independientemente de las circunstancias negativas en las que nos pone el conflicto en Ucrania. Todas las entidades del Ejecutivo tienen la obligación de hacer un estudio ex ante del impacto que cualquier modificación regulatoria va a tener. Claro que sí. Este decreto supremo no lo tiene. Y entiendo que ni siquiera ha sido consultado, digamos, a los empresarios, a los ni entes de los trabajadores, a nadie. Ni siquiera el Premier lo conocía. Y ni siquiera prepublicado, perdón, que eso es algo grave también. Es más, el ministro de Economía ha dicho, el actual de ese gobierno, que no estaba de acuerdo. Que él no estaba de acuerdo. Pero además hay un oficio, un informe del Ministerio de Economía y Finanzas que determina que ese proyecto, cuando era proyecto, era inviable. Porque además acá hay una factura para el Estado como empleador. Porque Sedapal, por ejemplo, el mismo Petroperú tercerizan. El problema es la incertidumbre social y que ya lo sabemos porque 3 ministros que han estado en su programa lo han dicho. Y lamentablemente esto es la punta del iceberg de muchos proyectos quizás que va a pasar lo mismo, que van a ser postergados hasta el 2024.